decía, bienvenidos al Centro Sefaradí Israel, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Y la verdad que para nosotros es un honor tener hoy a dos personalidades del mundo de la cultura que nos van a acompañar esta tarde. Sobre todo porque queríamos presentar este libro, Crítica de la razón maquinal, que tiene mucho que ver con nuestro centro. Es un libro lleno de influencias y referencias, como van a hablar ahora, con la cábala, con la mística, y es una reflexión muy importante para nuestro tiempo. Yo creo que es un libro que ahonda en temas esenciales y que va más allá de lo maquinal hacia el misterio. Por un lado tenemos a Jon Juaristi, que va a hacer la presentación del libro y va a hacer algún diálogo con el autor. Jon Juaristi es creador de la casa del Centro Sefaradí Israel, es amigo además personal, siempre contamos con su presencia, ha dirigido varias instituciones importantes españolas, es escritor, filólogo, ensayista y es autor de numerosos libros. Muchísimas gracias, Jon, de nuevo. Y Basilio Baltasar es también amigo. He leído el libro, la verdad que me ha sorprendido su profundidad, me ha interesado muchísimo. Él es presidente del Premio Formentor y director de la Fundación Formentor, además de escritor y ensayista. Así que a ambos, muchísimas gracias por estar aquí y de verdad que mucha suerte a este nuevo libro, Basilio. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues me toca un poco romper aquí el hielo. Bueno, ya lo ha roto Esther por nosotros, pero en fin. Y hablar algo de mi lectura de esta crítica de la razón maquinal de Basilio Baltasar. Al autor lo conocí, él no sé si se acuerda ya, pero hace cosa de 26 años. Nos conocimos, tuvimos una primera cena en la Casa Vasca, curiosamente, en el restaurante de la Casa Vasca, en la que Basilio y yo estuvimos hablando del libro de Óscar Kirchmayr, En el principio era el fin. No sé si lo recuerdas. El insospechado origen del hombre, efectivamente. Y así nos conocimos hace 26 años, es una cena que yo recuerdo y por tanto tuvo que ser una cena importante, una cena por lo menos que me impresionó bastante, digamos, la profundidad con la que Basilio trata, digamos, todos los temas que aborda. Pero antes de comenzar a hablar de la crítica de la razón maquinal, quiero hablar un poco del estilo de Basilio, del estilo de Basilio en este libro en concreto, porque, digamos, el estilo de Basilio es un estilo construido sobre la premisa del riesgo. Es decir, todos los asuntos que aborda Basilio son asuntos que conllevan, digamos, un riesgo evidente. Un riesgo evidente porque, digamos, son asuntos difíciles. Frente, digamos, a algo que ya forma parte de la doxa contemporánea, como es la omnipresencia de la tecnología y la ciencia aplicada y de la construcción o la construcción ya del hombre mecánico, diríamos, o del hombre maquinal, Basilio defiende otra figura muy distinta, que es la del pensador errante, la del pensador, digamos, la del pensador que está en el bosque intrincado de los orígenes de las primeras representaciones, lo que él llama el filósofo agonista. Pero de esto hablaré seguidamente. Hablando del estilo, digamos, es un estilo muy característico. ¿Por qué? Digamos, porque es un estilo profuso. Quiero decir, para abordar la misma idea o para poner de relieve la misma idea, hay una serie de repeticiones sintácticas de estructuras, con palabras distintas, por supuesto, pero que tratan de abordar, digamos, desde todos los ángulos verbales posibles, digamos, cada idea que Basilio presenta. Y hay una especie de torrencial, de torrente de ideas en este libro. O bien, digamos, las frases
que insisten sobre la misma idea, pero desde distintos ángulos, con distintas palabras, o bien las repeticiones de las palabras cuando se trata de abordar un concepto determinado. Esto se relaciona, digamos, con una retórica determinada, es decir, la retórica sobre todo del 17, tanto en Francia como en España, es una retórica que pasa, digamos, por el recurso a estructuras trimembres, tetramembres, etcétera, digamos, una profusión, diríamos, de sintáctica en torno, digamos, a unas cuantas ideas centrales. Es, por tanto, digamos, un ejercicio de filosofía agonística en sí mismo, este estilo. Es una lucha con la escritura, con la dificultad de expresar ideas nuevas y con la necesidad de excavar, digamos, como en una mina, digamos, estas ideas nuevas. Bien, el libro trata de la crítica, es una crítica de la razón, pero de la razón maquinal. La razón maquinal es la razón construida, diríamos, como un dispositivo mecánico, como una máquina, digamos. Por cierto, es una cosa que a Basilio y a mí nos ha obsesionado mucho últimamente. El año pasado, digamos, en las conversaciones de Formentor, Basilio propuso que fueran precisamente sobre el cyborg, sobre los hombres máquina, los hombres mecanizados, el hombre máquina, digamos, uno de los temas fundamentales de nuestro tiempo y de la literatura de nuestro tiempo. Digo que hay una cosa sorprendente, que es que se ha convertido en una especie de adjetivo elogioso, epíteto elogioso entre los jóvenes, sobre todo, llamarle a alguien máquina. Eres una máquina, etc. Al parecer es una cosa que partió del argot del fútbol. Este es una máquina, ¿no? Pero en estos momentos, bueno, los chicos a sí mismos para elogiarse, máquina, eres una máquina, ¿no? Bien, esta idea del deslizamiento, por lo menos de las representaciones en el imaginario colectivo, digamos, a favor de la máquina, de los cyborgs, el hombre máquina, el hombre mecánico, el hombre máquina, ¿no? El hombre mecánico es el título de una de las más famosas novelas contemporáneas. Lo que pasa es que no lo traducimos generalmente como el hombre mecánico, sino como la naranja mecánica. Pero la naranja mecánica, en realidad, el título de Burgess, el Clockwork Orange, lo que quiere decir es el hombre mecánico. Orange no es naranja, sino es un término javanés. Anthony Burgess estuvo destinado en Java con el Instituto Británico, entonces utiliza muchas veces el javanés como jerga, como una de las jergas en sus obras, y Clockwork Orange quiere decir exactamente, orange quiere decir hombre. De ahí, por ejemplo, la palabra javanesa orang utan, que es el hombre de la selva, el hombre de los bosques. Bueno, pues el hombre mecánico, como digo, el hombre máquina es una de las de los títulos fundamentales y de los temas fundamentales en la literatura ya del siglo pasado, ¿no? Digamos, de la Venus mecánica, en su momento de Canva, etcétera, etcétera, ¿no? Por todas partes, digamos, esta idea de la mecanización del hombre y la mecanización la mecanización del hombre ha llegado, digamos, al extremo ya en nuestros tiempos de la mecanización de la mente, de la mecanización del alma. El tema de la inteligencia artificial o incluso, digamos, las nuevas utopías acerca de la resurrección de los, no de los cuerpos, sino de las almas en cuerpos mecánicos. Estas utopías de que las almas resucitan en una especie de facsímiles digitales, en una constelación de ordenadores conectados entre sí, donde cada uno de ellos corresponderá, digamos, al alma posible de un ser humano. Todas las almas posibles y todas conectadas, digamos, a un cuerpo mecánico, efectivamente, a un ordenador, capaz, por otra parte, de reproducir, digamos, imágenes, incluso capaces de tener cibersexo, cosas de este tipo. Bien, esto es el horror, ¿no? Obviamente, digamos, para... digamos, frente a todo este tipo de utopías, digamos, ya desde
desde el siglo pasado, hay una reacción agonística, también una reacción de pensadores en lucha, digamos, contra esta utopía, que ponen, digamos, de relieve la imposibilidad de esta imagen que en su momento Koestler sacó, digamos, como título de un libro hablando de The Ghost in the Machine, de el espíritu en la máquina. Pues bien, está en el espíritu o está en la máquina. Bien, en los tiempos actuales, digamos, hay otra serie de autores que han ido reflexionando sobre esto. El último libro de Roberto Calasso, por ejemplo, La actualidad innombrable, trata precisamente de esto, de la algoritmización del alma, de la mecanización del alma. Yo quería leer, digamos, solamente un fragmento, porque la estructura del libro es una estructura nómica, una estructura casi aforística en muchos casos. Es decir, sobre el mismo asunto, Basilio va escribiendo, digamos, aforismos o largos aforismos. El aforismo, digamos, es un ensayo, en realidad un pequeño ensayo, va escribiendo aforismos, pero hay algunos que ya no son aforismos. Voy a leer el que a mí me parece más significativo de todo el libro. No es un aforismo porque es un poema. Es un poema en prosa, pero podía haberse escrito también como un poema en verso. Lo leo, está en la página 69 del libro. Dice: la rapsodia del pensador ambulante es un murmullo inaudible. Y sin embargo, cómo suena cántico en las altas montañas, en las celdas mugrientas, en los campos arados por el buey, en el establo de los asnos, en el coro de las ancianas que cuentan en voz baja la verdad, entre los hombres que no dan su brazo a torcer, entre aquellos que repudian cualquier instrucción. El eco de la rapsodia agonística lo oyen los moribundos, los que rezan, los que echan una mano, los que han echado su vida a perder, el que no agacha la cabeza, el que solo la inclina para leer, los herederos del espíritu proverbial, las madres que dan a luz, los afiladores de cuchillos que van de puerta en puerta soplando su silbato, el que hace guardia por la noche, los que siembran truenos celestiales y recogen la lluvia de la tempestad, los mendigos que no dan las gracias, los vagabundos que saben a dónde van, los huérfanos detrás del cristal. La melodía del rapsodo ambulante les recuerda de dónde vienen y quiénes son. Digamos, esta frase final sería, digamos, el equivalente al verso de cierre de un poema que tiene, por supuesto, ecos de los poemas de Borges, que utilizan los mismos procedimientos, diríamos, eso que se llama un poco la enumeración caótica en retórica, y que consiste, digamos, en la acumulación de una serie, de la enunciación, digamos, de una serie de frases nominales, ¿no?, de alguna forma, que solamente cobran un sentido, digamos, al llegar el verso final. Me ha divertido mucho, me ha divertido más que impresionado también esta mención de los afiladores de cuchillos que van de puerta en puerta soplando su silbato, porque creo que es una de las últimas imágenes míticas que realmente quedan en la Europa contemporánea. Los afiladores, que han desaparecido ya de España, como todos los oficios errantes, eran afiladores y paragüeros, generalmente. Reparaban paraguas, por lo menos en la península, no sé cómo lo hacían en Mallorca, si llegaban a Baleares, pero, digamos, iban con una bicicleta, una de las cuyas ruedas podía transformarse en la rueda de afilar los cuchillos y las navajas. También reparaban, digamos, los paraguas. Pero soplaban en una flauta muy curiosa. Era una flauta de pan. Era una flauta de distintos registros, de distintos tubos de distinto tamaño. Y recuerdo, digamos, que en la España profunda de la posguerra, las monjitas a las niñas, por eso me lo contaban mis amigas que iban a colegios de monjas, les decían que los afiladores eran masones y que con la flauta lo que hacían era mandarse mensajes secretos, digamos, entre sí, con la flauta de pan, que simplemente les servía para avisar de que habían llegado, digamos, a un pueblo determinado. Pues bien, los afiladores son estos últimos pánidas,
estos últimos sátiros, según las monjitas, que funcionaban con la flota de pan en la España de la posguerra. Lo importante en este caso, es decir, el filósofo agonista es un rapsoda y lo que el filósofo agonista enuncia en su pensamiento un tanto indómito y salvaje es una rapsodia. Es una rapsodia, es el poema de un rapsoda. La Ilíada era una rapsodia. La Odisea era una rapsodia. Están cantadas por un rapsoda. El rapsoda era el poeta oral, el poeta antiguo, que improvisaba tejiendo los versos como si fueran, digamos, una trama. El rapsodein, como sabemos, es la obra del telar, la obra del tejer un tejido. Bien, ¿qué tiene esto que ver con otros muchos intentos de saber indómito? Por ejemplo, la Kabbalah. Pues tiene bastante que ver. Tiene bastante que ver, aunque a primera vista haya que pararse, digamos, a buscar la relación. La Kabbalah surge en el siglo II, aproximadamente, de la era común. Y surge con un libro, un texto, que es el libro de la creación, el Sefer HaYetzirah, que es un libro donde no es en sí mismo, no es un libro cabalístico, pero en él ya se expresan un poco lo que van a ser algunos de los principios fundamentales de la Cábala, que es que el mundo se crea con 10 sefirot, 10 números, y con 22 letras, con las 22 letras del alfabeto hebreo. Con esos, digamos, Dios, Adonai, creó el mundo. Creó el mundo con una combinatoria de letras. Yo creo haber encontrado, digamos, el origen de esta idea de que Dios crea el mundo con las 22 letras. Y que no es un texto hebreo ni judío, sino, curiosamente, digamos, el texto más demoledor y más ese gran texto del materialismo, del ateísmo antiguo, que es De Natura Rerum de Lucrecio. Es un texto donde los que lo conozcan de ustedes sabrán que Lucrecio se propone develar o refutar totalmente a Empédocles y Aristóteles. Empédocles como el filósofo que sistematiza la teoría de los 4 elementos que forman el mundo. Aristóteles añade un 5º elemento, que es el éter, pero sobre todo, digamos, tanto Empédocles como Aristóteles intentan mitigar lo que había sido la doctrina atomista de Leucippos y de Demócrito. Es decir, el mundo no estaría formado por elementos, sino por partículas infinitamente pequeñas, los átomos, que se combinarían entre sí. Aristóteles admite, digamos, una forma mitigada del atomismo y dice que estos átomos efectivamente son pequeños, pero corresponden a los 5 elementos. Hay 5 clases de átomos, cada una por cada uno de los 5 elementos: aire, agua, tierra, fuego y éter. Hay átomos de aire, átomos de fuego, átomos. Becker, por ejemplo, hablaba en uno de sus poemas de los invisibles átomos del aire. En derredor palpitan y me abrazan, ¿no? Ustedes podrán recordar eso. Bien. Bueno, pues Demócrito se lo carga esto totalmente. Dice, todos los átomos no corresponden a elemento alguno, son todos de la misma materia infinita y están compuestos de la misma materia, pero con algunas formas, con una serie limitada de formas distintas. Y dice en uno de sus versos, dicen unos versos de su libro, dicen, bueno, esto no debe asombrar a nadie, porque nosotros también con una serie limitada de palabras podemos formar, digamos, todos los enunciados posibles. Todo nuestro lenguaje, digamos, está compuesto con unas pocas palabras. El mundo que representamos lo hacemos con un número muy limitado de letras. Bien, de ahí eso que es una metáfora en
Lucrecio para hablar del universo, los cabalistas lo trasladan, digamos, a una explicación mística o real del universo. Dios crea el universo, digamos, a través de los sonidos, de las letras que corresponden a los sonidos de la Torá. Bien, a partir del siglo XII y XIII todo esto va a desarrollarse en afloración, sobre todo en España, en las escuelas catalanas, en las escuelas andaluzas de cabalistas, en la cábala. Habrá después versiones incluso cristianas de la cábala, tomando, digamos, algunos de los elementos de la cábala, el notaricón, por ejemplo, para encontrar en los nombres de Yahvé, por ejemplo, en los nombres impronunciables, digamos, para los judíos ortodoxos, el nombre de Dios, digamos, encontrar elementos trinitarios que demuestran que, según los cristianos, la misma esencia de Dios, Dios es su nombre es Dios, Hashem, el hombre es el nombre, para encontrar ahí esos elementos, diríamos, trinitarios que demostrarían, bueno, esto lo hace Joaquín de Fiore, lo hacen un montón de cabalistas cristianos a partir de Fiore. Pero lo importante es que la cábala parte del supuesto de que no hay una interpretación única de ningún texto. Digamos, la cábala es una especulación acerca de interpretaciones probables y unos significados inagotables. ¿Por qué? Digamos, porque el sentido del mundo, el mundo y la verdad, no es un sentido material, no está en la materia, no es cuantificable. No es cuantificable porque es infinito. Siendo Dios infinito, es obvio, digamos, que el sentido de su creación es infinito. Y por supuesto el sentido del lenguaje es infinito. Yo creo que me estoy enrollando muchísimo y que realmente tendría que pasarle ya la palabra a Basilio. Y por supuesto no estará nada de acuerdo con lo que he dicho. Pero bueno. Sí. Bueno, gracias en primer lugar a la Casa Sefarat y a Esther por esta invitación que me honra y me ha llevado al mejor escenario en donde se podía presentar un libro como este. Gracias a Jon Juaristi por ser el presentador del libro, porque además con su conocida erudición y buena memoria ha mencionado dos cuestiones importantes. En primer lugar, la primera cena que tuvimos en 1998 delante del Teatro de la Zarzuela y la conversación con la que compartimos el asombro que nos había producido encontrar el libro de Óscar Kissmaer, El principio era el fin, el insospechado origen del hombre. Creo que debemos ser de los 10 españoles que recuerdan ese libro, ¿no? Lo editó Carlos Barral en los años 70, ya en su editorial, no en Seix Barral, sino en Barral Editores, ¿no? Barral Editores. Bueno, gracias. Ah, sí, sí. Ah, eso no lo sabía, sí. ¿Qué os sabía, no? Bueno, se lo perdonaremos. Bien, y desde luego, gracias, bueno, pues por tu erudición que te ha permitido identificar tan claramente, con tanta precisión y tanta, digamos, agudeza, las escuelas en las que debe integrarse este libro, ¿no? La tradición a la que pertenece, independientemente de la hipnosis que desea deshacer el libro, que yo creo que es una de las cuestiones importantes. Pero antes de nuestra conversación, y si Esther nos da la venia, ¿no? Voy a leeros un capítulo que no está en el libro, que lo retiré antes de que el editor Benito García de KRK, que está aquí con nosotros, ¿no? Pudiera cerrar el libro. Permitidme
Se atribuye el origen de las múltiples lenguas al conflicto de Babel. Pero el autor yavista del Génesis no lo menciona. Cuenta que en aquel tiempo la tierra tenía una sola lengua, que a los hombres les dio por edificar una torre y con ello hacerse un nombre. Jehová desciende del cielo para ver lo que hacen y comprueba, y esta es la frase, que nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Decide entonces confundir su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. En el capítulo que cuenta la breve historia de Babel, no se entiende qué nombre o fama deseaban granjearse, ni a dónde pensaban llegar los constructores levantando la formidable torre. Es Isaías quien lo aclara más adelante. Al atribuir al rey babilonio, se supone que el arrogante Nemrod, el sacrílego deseo, como dice, de levantar su trono por encima de las estrellas y viajar por encima de las nubes para ser igual al Altísimo. Lo que sí dice el Génesis es que Jehová confundió el lenguaje de toda la tierra, como si la divinidad irritada hubiera introducido un equívoco inédito en cada palabra, enredando la sintaxis y embrollando los sintagmas. Así se dio por estrenada la más duradera y persistente de las complicaciones, el más terco de los enigmas, la más empecinada de las distracciones. Para el único ser dotado de palabra, bendecido con el sublime privilegio, el castigo divino ha sido la causa de una punzante interrogación. ¿Estoy seguro de saber lo que digo y entender lo que oigo? El dilema del sentido es desde entonces una herida que no cicatriza, una incógnita que no se cierra, la raíz de una permanente ansiedad. No es necesario hablar otra lengua para no entender lo que se oye con la propia. El hablante se escabulle tras la complejidad de lo que entrañan, sugieren y connotan sus palabras. En efecto, ninguno entiende el habla de su compañero. La posibilidad de una lengua que sancione el orden de la precisión, la concordancia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que hay, descartando el enredo de la polisemia, la trampa de la ambigüedad y la insuficiencia de la palabra dada, ha sido para muchos pensadores una obsesión tan llamativa como el episodio de Babel. Alertados por la pluralidad de los sentidos que brotan al decir, ofendidos por la ubicuidad de las palabras tergiversadas, cansados de la perpetua distorsión, asumen el empeño de un desafío: deshacer la maldición de Babel. Quieren renegar del remordimiento heredado y resolver un deseo unánime: acabar con la restricción, con los límites del lenguaje y la sensación de fracaso que impone el fardo de la punición. Hartos de cargar con la penitencia que oprime y cercena, el filósofo emprende la refutación del tercer castigo, la confusión del lenguaje. Durante la Gran Guerra Europea, Wittgenstein escribió las primeras anotaciones de su Tractatus. Al advertir que es humanamente imposible captar inmediatamente la lógica del lenguaje, que los acomodamientos tácitos para comprenderlo son enormemente complicados, que el lenguaje corriente es una parte del organismo humano, que la filosofía
debe esclarecer y delimitar con precisión los pensamientos y que todo aquello que puede ser pensado claramente y que todo lo que se puede decir de antemano se puede decir de una sola vez. Wittgenstein proporcionó al positivismo lógico un libro memorable, pero poco después no dejó de alentar con sus observaciones el fermento de una sospecha que poco a poco daría sus frutos. Es lo impensable lo que no deja de inquietar a la mente. Las sentencias del Tractatus hicieron fermentar la corrección de sus propias perspectivas y con las investigaciones filosóficas Wittgenstein emprendió la heroica y legendaria impugnación de sí mismo. Lo que en el lenguaje se expresa, nosotros no podemos expresarlo por el lenguaje. Lo inexpresable, lo que se muestra a sí mismo, es lo místico. Lo que sea el mundo es completamente indiferente a lo que está más alto, más arriba y más allá. La crucial distinción de Wittgenstein entre el mostrar y el decir, la que podría servirnos para delimitar la misión asumida respectivamente por la literatura y por la filosofía, es la que permite pronunciar otro de sus atinados dictámenes. Lo que se puede mostrar no puede decirse. Bajo los duraderos efectos de la destrucción de la Torre de Babel, Wittgenstein fue enunciando alusiones al trauma original. Propuso a la filosofía el quebrantamiento de nuestras certidumbres y luchar contra el embrujamiento de la inteligencia, convencido de que el lenguaje, como vemos, sometido al castigo mítico de la confusión, engendra supersticiones de las que debemos deshacernos. Wittgenstein auspiciaba las embestidas que la inteligencia da contra los límites del lenguaje. Su contemporáneo, Walter Benjamin, meditaba acerca del mismo enigma y se enfrentaba con la palabra a los enredos inscritos en el lenguaje, como un equilibrista que intenta sostenerse en el aire a sí mismo con la fuerza de sus propios brazos. Benjamin se preguntaba por lo que hay de intangible en la palabra y si acaso existirá una lengua en la que estén conservados, serenos y tácitos los más profundos secretos a los que aspira todo pensamiento. El bibliotecario, escrupuloso, registraba con su minúscula caligrafía el pálpito evanescente del sentido, buscando en el sonido de cada palabra y en el alarde de las oraciones el rastro que condujera a la lengua de la verdad. Como Wittgenstein entendía que la palabra comunica algo distinto de ella misma y que este es el pecado cifrado en el lenguaje. Aturdido por el influjo creador de la palabra, Benjamin no podía librarse de su hipnótica paradoja. Consideraba el lenguaje como el proceso histórico más potente y fértil y con su indagación verificaba que en toda lengua hay algo que está más allá de lo transmitible. Afirmó que la entidad espiritual que se comunica en el lenguaje no es el lenguaje mismo, sino algo que debe ser distinto de él. Dicha esencia se comunica en el lenguaje y no por medio del lenguaje. A esta fabulosa sinfonía del sentido latente prestó Benjamin sus lúcidas reflexiones. Como toda palabra es susceptible de madurar, Benjamin siguió la huella de sus transformaciones y en ellas reconoció el parentesco universal de todas las lenguas. Lo que cada uno designa no puede encontrarse, pues está inmerso en un perpetuo cambio y se escurre ante nuestro enojado asombro. Aquí reside
la paradójica impotencia y omnipotencia del don excepcional. Cuando enunció su teoría de la restitución, Benjamin describió el proceso que conduce a las lenguas y a sus hablantes hasta el lugar de la culminación. El sentido permanece oculto, pero su crecimiento sagrado consumará el fin mesiánico de la historia. El intercambio epistolar entre Walter Benjamin y el historiador de la cábala hebrea Gershon Scholem les permitió evaluar la influencia de las escuelas dedicadas a estudiar el origen del lenguaje. El aragonés Abraham Abulafia, en el siglo XIII, desenvolvió agudísimas observaciones sobre las normas gramaticales que ordenan la dimensión subterránea del lenguaje. En su elíptica Meditación sobre los nombres y las letras, la luz del intelecto, Abulafia afirma que una realidad primordial precedió a todos los pueblos y que sus víctimas constituyen la sustancia del hombre. La sustancia del hombre. Analizó las convenciones del significado alegórico para descifrar el secreto de la lengua sacra, el camino de las palabras, el giro de las letras y la trinidad del habla. Noam Chomsky afronta el desafío babélico con una extensa indagación lingüística, filosófica y psicológica. Durante su larga y fructífera vida de profesor universitario, ha seguido el rastro que dejan las estructuras cognitivas de la mente y con su innatismo se remonta al mítico episodio de la narración bíblica, al momento previo a la dispersión. Ciertas ideas, principios y nociones son poseídas por el espíritu de todos los hombres sin excepción. La gramática universal de Chomsky, el conjunto de las reglas que organizan el acceso de cada ser humano a la lengua de su entorno, y su idea del lenguaje como órgano corporal, contribuyen a imaginar cómo se produjo la confusa dispersión de las lenguas y a entender la magnitud del legado recibido en herencia. Si todas las lenguas tienen una básica estructura común, no será extraño que todos los hombres compartan los interrogantes acerca del sentido y lamenten al unísono las carencias, silencios y vacíos prendidos en su idioma. Las elucidaciones de Wittgenstein, Benjamin, Abulafia y Chomsky nos ayudan a discernir nuevas conjeturas sobre el episodio de Babel. Si permanece latente en el lenguaje algo ajeno, un susurro inaudible, un murmullo que da cuenta de lo perdido, eso que está más allá del lenguaje, o quizá oculto dentro de él, un algo que fue encriptado, eso innato recibido en herencia, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué está diciendo la voz escondida en el jeroglífico del lenguaje? Si el castigo de la confusión nos ha hecho sordos y amnésicos al sentido, no hay por qué creer que resistamos de nuevo la tentación de la ibris, el maniático delirio de grandeza, la obsesiva obcecación del poder, la enfermiza ansiedad de la codicia que auspició la construcción de Babel. Tanto da que la dispersión que menciona el Génesis aluda a la migración caótica de los deslenguados que esparcen por la faz de la tierra su confusión mental, o a la disolución semántica de las palabras. El resultado es el mismo: un hombre despojado del sentido que se desliza bajo el siseo del lenguaje. La máquina que ahora,
anhela instalarse en la cima del poder absoluto, con la potestad única del dominio sobre los hombres, no deja de girar y prosigue implacablemente la senda emprendida en Babel. La confusión primordial sostiene a los constructores que quieren poner su trono por encima de las estrellas y prolonga la voracidad alentada por las 1000 promesas de la ambición. No parece probable que vaya a llegar el momento de la inflexión, al menos por ahora, esperado por Benjamin, cuando se dé por cancelada la confusión del lenguaje y pueda entenderse al fin lo que quiere decir. El 5 de enero de 2022, el diario El País publicó una entrevista con 2 de los expertos españoles invitados pocas semanas antes a la reunión organizada en Washington por el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El encuentro, al que se supone que asistieron otros especialistas en computación, inteligencia artificial y neurología, se dedicó a calibrar las aplicaciones tecnológicas que se injertarán en el cerebro humano. Rafael Yuste, neurocientífico y catedrático de la Universidad de Columbia, y Darío Gil, director mundial del área de investigación de IBM, cuentan al lector con el inconfundible entusiasmo del optimismo publicista lo que según ellos va a suceder. Vamos a convertirnos en híbridos y esto va a suceder sí o sí. Tener un sensor implantado en la cabeza será de rigor en 10 años. Bueno, según los categóricos expertos que vaticinan en público lo que ocurrirá sí o sí, una interfaz será instalada de manera masiva en las cabezas de toda la población. Los entrevistados reconocen que será inevitable que haya gente aumentada y que otra no lo estará. Pero en cualquier caso, la iniciativa gubernamental augura un acelerón. Va a ser, dicen los expertos reunidos en Washington, un nuevo renacimiento que cambiará la especie humana. Los expertos aprecian ciertos inconvenientes en la abrupta irrupción de la tecnología en el cuerpo. Verdaderamente perderás el control de tus datos mentales. Pero eso no debe ser un obstáculo. Los entrevistados no aclaran el motivo por el cual el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos hace 3 años congrega a neurólogos y tecnólogos en cónclaves científicos. Tampoco se exponen reflexiones éticas sobre la subordinación y dependencia del ser humano a las patentes tecnológicas, ni a qué se dedicarán los datos mentales extraídos del cerebro de los humanos, ni qué instrucciones dictará la interfaz incrustada en el cerebro, ni cómo distinguirá el hombre entre su propio pensamiento y aquellos otros impulsos provenientes del ordenador exterior. Tampoco aclara si la población deberá dar su consentimiento a los cirujanos encargados de implantar en su cráneo el chip de la factoría tecnológica, o si será un cuerpo de voluntarios el que acepte llevar enquistado en su cerebro el terminal.
Lo sorprendente de estos anuncios institucionales es que nunca se ponga en cuestión si nos conviene construir esta máquina. Como si la promesa de un dominio absoluto sobre el hombre, su mente y su cuerpo hubiera sido repentinamente legitimada por la sobrevenida autoridad de la tecnología. En el alegre consenso de universidades, instituciones y corporaciones industriales, cuyo optimismo nadie quiere ensombrecer, se omite cualquier alusión efectiva a la soberanía y a la dignidad del ser humano. Al parecer, en efecto, como fue dicho hace mucho tiempo, nada les hará desistir de lo que tienen pensado hacer. Michel Foucault compartía las impresiones de los filósofos que hemos citado y como ellos detectaba bajo el orden del lenguaje un excedente de significación que no se ve ni se oye. Esa enorme complicación señalada por Wittgenstein, el eco de aquel pecado que Benjamin creyó oír tras el balbuceo de la lengua, la realidad primordial que según Abulacia precedió a la sustancia de los idiomas, la idea de Chomsky, que Chomsky identificó en el espíritu de todos los hombres. Ese rumor que no se deja de decir, ese murmullo que no deja de sonar, que remite a la conciencia moral del origen y a la restauración del sentido que redimirá la causa humana, es el susurro que interfiere y obstruye la dominación perseguida por la insaciable máquina del poder. Si en la inteligencia humana subsiste encriptado el destello del sentido, tiene toda su lógica que la inteligencia artificial quiera extirpar la inquietud que subyace al lenguaje. La celebración del gran hermano tecnológico y su declarada intención de injertarse en los cerebros de los pobres humanos domesticados exige suprimir todo vestigio de la voz que discurre bajo el lenguaje y sustituirlo por la aridez discursiva de la computadora universal, por el maquinal acopio de los datos que introducen los programadores, por la monstruosa memoria artificial que festejan los publicistas de la factoría tecnológica. En esta encrucijada histórica en la que hoy estamos viviendo, cabe preguntarse quién escribirá el relato que sustituya la metáfora babélica. ¿Y cuál será el castigo reservado a los hombres que consigan poner su trono por encima de las estrellas y volar por encima de las nubes? ¿Cómo será la fábula de la nueva transgresión, la fantasía del transhumanismo, la locura de la ambición despótica y distópica y el remordimiento corrosivo que atormentará a los hombres de nuestra época? Es probable que el escritor elegido para escribir esta metáfora que sustituya a la babélica imite el procedimiento narrativo que dio consistencia precisamente al relato de Babel. Así como el autor del Génesis evocó el figurat de Temenanki y la soberbia de los ingenieros palaciegos para escenificar el límite de lo humana y divinamente aceptable, nuestro contemporáneo deberá buscar y encontrar un relato, una imagen, un argumento que haga verosímil la inminente dispersión psicótica de los humanos aterrados. Es factible imaginar que el narrador del colapso civilizatorio encuentre una de las investigaciones zoológicas y botánicas
el más elocuente, deslumbrante y pedagógico de los casos que podrá servir a este nuevo relato. Los biólogos y micólogos han observado el comportamiento del Ophiocordyceps unilateralis, con el asombro que producen las desconcertantes articulaciones de la naturaleza. El caso en cuestión trata del hongo que se apodera de la hormiga carpintera. Es un hongo que la acecha para infectarla, instalarse en su cuerpo y gobernar su comportamiento. El hongo la despoja de su miedo instintivo a las alturas, la saca de su hormiguero y la lleva allí en donde el hongo quiere vivir, en la cumbre de los árboles más altos. El micelio microscópico, al introducirse en su cuerpo, al infectarla, obliga a la hormiga a anclarse con sus mandíbulas en la nervadura principal de la hoja y cose sus patas a la superficie de la planta. El hongo se expande en el interior de la hormiga como un órgano protésico. Invade sus cavidades corporales, se enreda con sus fibras y segrega las sustancias químicas que controlan su sistema nervioso central. Finalmente, el hongo devora el cuerpo de su huésped y hace que brote un tallo en su frente. Desde lo alto del árbol, las esporas caerán sobre las hormigas que pasan por debajo, las infectarán de nuevo y continuará el proceso de posesión. El patrón biográfico de la hormiga carpintera es el que anticipa la figura del hombre infectado por el hongo que gobernará su mente, su voluntad y sus actos. El cyborg y el híbrido transhumano que se quiere fabricar mediante injertos y prótesis encontrará escrito, antes de perder el último aliento de su conciencia, el relato mítico de su destrucción. La imagen del hombre, despojado de sus atributos por el instinto maquinal de un huésped homicida, ilustrará el final de los humanos trastornados por la pérdida del sentido oculto en el reverso de las palabras. Gracias. Solamente no se alarmen ustedes porque el 2032 va a caer un asteroide gordísimo sobre la Tierra y no vamos a caer ninguno para contarlo ni para perpetuar ninguna de estas fechorías de los neurobiólogos. Pues, solamente una observación. Antes le comentaba a Esther y a Isabel que Basilio Baltasar realmente es un nombre perfectamente traducible por el rey Baltasar. Basileus es rey, y que alude, digamos, a dos figuras, por lo menos a dos figuras de la memoria, sino de la historia. Uno es el rey caldeo, en cuyo festín nocturno aparecen en la pared tres palabras que él no comprende, que son Menetezelfares. Entonces tiene que llamar, digamos, a uno de los profetas hebreos a venir para que le explique, digamos, el sentido de estas palabras. Le dice, bueno, simplemente que no te preocupes porque mañana tú perecerás y tu reino será entregado a los medos y a los persas. Es decir,
se acabó lo que se daba, se acabó la fiesta, ¿no? En principio es algo parecido a lo del asteroide. Pero equivale también al rey Baltasar de los Reyes Magos, del cristianismo, de los Reyes Magos cristianos. El rey Baltasar es un trasunto. En el Evangelio no aparece ningún rey Baltasar, aparecen unos magos de Oriente que llegan. Es en la tradición cristiana donde aparece el rey Baltasar, que es una figura representativa de uno de los linajes que proceden de Noé, de Noah, el linaje de Cam. El linaje de Cam, por eso se le representa como un rey negro. Los de Cam proceden, digamos, los melanodermos, los pueblos de piel negra. De Sem proceden el mundo asiático y de Jafet el mundo europeo, los tres continentes de la antigüedad y de la Edad Media, hasta la aparición de América, eran exclusivamente Asia, Europa y África. Los reyes, los gigantes de las fiestas populares españolas son tres parejas de reyes: el rey moro y la reina mora, el rey cristiano y la reina cristiana, y el rey negro y la reina negra. Son Sem, Cam y Jafet, que además eran gigantes, porque es una cosa que hemos dicho, pero realmente hasta después de Babel y de la dispersión de los pueblos, la humanidad, o lo que había de humanidad antediluviana, lo que había quedado eran gigantes. Los gigantes aparecen en Génesis 6, la Torre de Babel es de Génesis 11, si no recuerdo mal. En Génesis 6 aparecen los gigantes, que son el resultado de un cruce de los ángeles, en Génesis se llaman hijos de Dios, y de las hijas de los hombres. Son en la tradición apocalíptica judía, del libro de Enoch, por ejemplo, son los ángeles que desde la esfera de la luna vigilan a los hombres para que se estén quietecitos y se porten bien. Pero se enamoran de las hijas de los hombres, se enamoran de las chicas, entonces caen sobre la tierra y tienen comercio carnal, como se decía en las viejas traducciones de la Biblia, con las mujeres, y de ello sale la generación de los gigantes a las que se refiere Don Quijote, cuando en el Quijote habla de aquella generación soberbia y de la ibris, de la generación de los gigantea, ¿no? que habla de los gigantes y de los gigantes de la Génesis. Bien, efectivamente, el rey Baltasar también es un representante, por tanto, de Cam y de la dispersión de los pueblos y de las lenguas. O sea, que no era raro que tú acabases cayendo sobre Babel, digamos, como un avatar del rey Baltasar. Añado a lo que tú dices algo, y es que siempre he pensado que Daniel es el autor de uno de los libros proféticos de las Biblias más interesantes, o por lo menos que más me ha interesado a mí. Él es el que recibe el nombre del rey Baltasar. Baltasar. Sí. Curiosamente, ¿no? Uno de los súbditos es bendecido por el rey con su propio nombre. Y una última observación ya solamente sobre los pueblos deslenguados, que has dicho, los hombres deslenguados. En el siglo XV los vascos se inventan a sí mismos. Hay una especie de... No voy a entrar en las circunstancias, pero aparece, digamos, un grupo dentro de España, que son los llamados vizcaínos o vascos, que se atribuyen la condición de descendientes de los primeros pobladores de España. Habrían sido el único pueblo, digamos, autóctono que surge de los pueblos de los noéidas que llegan a España después de la dispersión de los pueblos. De Túbal, hijo de Jafet, que habría llegado a España, entonces los descendientes de Túbal serían los vascos. Y por tanto reclaman su derecho, digamos, a una hidalguía colectiva, a una nobleza colectiva que se traduce en no pagar impuestos, como prácticamente sucede ahora. O sea, tampoco se inventa nada nuevo en este asunto. Y efectivamente, en España se admite, en la Castilla del siglo XV y en la España del siglo XVI, bajo los Austrias, esta pretensión de los vascos, o de los vizcaínos en esa época, que era como se llamaban vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos, todos juntos, de ser los herederos de Túbal y los primeros pobladores de España. Pero aparece, digamos, una leyenda en contra de esta historia. Y aparece ya a finales del siglo XV, pero después se desarrolla en el XVI y culmina en el XVII
en un libro estupendo de don Pedro Álvarez de Castro, conde de Lemos y destinatario de la dedicatoria del Persiles de Cervantes, y es que los vizcaínos son descendientes de judíos indultados por Tito después de la destrucción de Jerusalén y del Segundo Templo. Dice, entonces, a estos judíos, que se les perdonó la vida, en cambio se les cortó la lengua. El castigo fue cortarles la lengua y por eso, dice el conde de Lemos y todos estos, el mito, digamos, a contrapelo del mito vizcaíno de la nobleza, que por eso son los vizcaínos tan cortos en razones y no se entiende lo que dicen, en principio. Pero es curioso que, bueno, hay más cosas. Se dice, por ejemplo, por eso se les llama vizcaínes, porque mataron a Caín y mataron a Cristo. Eran doblemente caínes los vizcaínos. Pero Sor Juana Inés de la Cruz, que se jactaba de venir del linaje vizcaíno, de los asbajes, que procedían de Canarias, pero en fin, de caballeros o de hidalgos vizcaínos, tiene uno de los villancicos que se cantaban en la Catedral de México y que ella había escrito, digamos, para ser cantados. Siempre tienen grupos étnicos curiosos, aparecen los indios, negros, etcétera, etcétera, y aparecen vizcaínos también cantando. Y los vizcaínos entran cantando, digamos, cantamos en esta lengua porque esta es la misma lengua cortada de mis abuelos, dice, la lengua cortada, la lengua de los deslenguados, en definitiva. Interesantísimo todo, habría para discutir muchísimos días, no, muchísimas semanas y probablemente años, sobre todo eso seguiremos, pero digamos las alusiones a Walter Benjamin, a Chomsky, que no es precisamente que sea santo de mi devoción, pero que, bueno, que es que Chomsky el problema es que no habla de lenguas, habla de una capacidad innata del lenguaje, habla de esa especie de gramática universal que hablaba en su momento, ¿no? Siguiendo a los gramáticos jansenistas, pero, digamos, ha tirado la toalla. Es una noticia de uno de los últimos ensayos de Chomsky, es que él aspiraba a encontrar algo así como la glándula pineal de Descartes, donde se asentase el alma dentro del cuerpo, ¿no? Y donde estuviese la lengua, digamos, en el cerebro. No ha conseguido encontrarlo hasta ahora y lo ha confesado así palmariamente. Pero, en fin, yo creo que con esto ya terminamos. Bien, pues nada más, es estupenda intervención la tuya. Pues sí. Quería agradeceros y deciros que el autor, Basilio Baltasar, os va a invitar a un vino a continuación de la charla para que podáis seguir conversando y preguntando. También tenemos ahí los libros por si alguien quiere llevárselo firmado. Así que muchísimas gracias.